Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor, se le escucha. Perfecto. A ver, ayer creo que hay mucho eco, ¿no? Hoy yo nomás tengo el eco. Voy a ver si... Se escucha normal. Oye, ¿ustedes cómo se normal? Perfecto, yo nomás... Ya, hola. Ahora sí, ¿estamos tranquilos? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que es el ciclo sexual femenino. En ese marco, indicar, como ayer, que ese ciclo comprende dos fases. Una primera fase que es el ciclo ovárico y otra segunda, el ciclo endometrial. Para recordarles lo que hablábamos el día de ayer, el ciclo genital femenino es la serie de fenómenos anátomo-fisiológicos que se van a producir desde lo que es la pubertad hasta el climaterio. Climaterio sabemos que es la edad donde las mujeres dejan de tener sus ciclos menstruales. Este ciclo genital femenino, como dice la diapositiva, se va a producir periódica y regularmente en el organismo. Habíamos dicho que generalmente se produce cada 28 días más o menos 7 días, es decir, que puede ser hasta 35 días o a partir de 21 días, es decir, entre 21 y 35 días. Doctor, no puedo observar sus diapositivas, disculpe. ¿No se observa? No sé si soy el único. Se ve en pantalla negra. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué estoy chacreando acá. Dame un segundito, por favor. A ver, espera un momentito. Aquí estoy teniendo ciertos problemitas. Ahora sí, ¿verdad? Tengo en pantalla completa, ¿cómo le está saliendo? Vemos su PowerPoint, doctor. Todavía no está en pantalla. ¿Cómo están viendo?
Todavía no está en pantalla completa, doctor. Solo se ve el PowerPoint. Deja de convertir. Lo sabes que coloco pantalla completa, pero no pasa nada. Si me sigue saliendo como si fuera presentación PowerPoint, ¿verdad? Porque mi pantalla sale todo completo, pero ahora estoy monitorizando con el celular y ahí veo que lo que ustedes están viendo es una especie de presentación de PowerPoint nada más. ¿Quién tiene el chanchullo? Ahora sí, doctor. Creo que es mejor, ¿no? Ya, bueno. Sí, doctor. Entonces, lo que vamos a hacer referencia entonces a lo que es el ciclo ovárico. Hablar del ciclo ovárico es hablar de las modificaciones que se van a producir a nivel del ovario. Habíamos indicado ayer que en el ovario encontramos una porción cortical, una porción medular y una porción que corresponde al hilio. Precisamente la porción cortical es donde se va a producir los cambios modificatorios a nivel de los folículos que permitan la ovulación.
Aquí vemos un pequeño esquema donde vemos cómo el folículo primario va evolucionando hasta llegar al folículo terciario, folículo maduro, que es el folículo de Graf, el cual sabemos que va a dar origen, una vez que se abra o que reviente, al óvulo que va a ser captado por las trompas de Falopio. Para la regulación de este ciclo ovárico intervienen estructuras endócrinas importantes. Así que tenemos el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios sobre los cuales se han de dar este tipo de acciones. A nivel del hipotálamo tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas. A nivel de la hipófisis, las dos hormonas gonadotrofinas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas van a actuar sobre los ovarios donde van a producir la estimulación o inhibición en la secreción de progesterona y estrógenos. Aquí tenemos un esquema mucho más demostrativo en el cual podemos ver que el hipotálamo libera la gonadotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofinas que actúa sobre la hipófisis anterior, donde estimula la liberación de hormona folículo estimulante u hormona luteinizante que van a actuar sobre los ovarios produciendo estrógenos y progesterona. Estos estrógenos y progesterona también actuarán a nivel del útero, ¿no? Lo que es el ciclo endometrial. Pero algo que quiero que tomen en cuenta en esta lámina es de que los estrógenos, dependiendo a la cantidad, dependiendo a su concentración, pueden actuar estimulando a nivel del hipotálamo, estimulando a nivel de la hipófisis la liberación o de hormona liberadora de gonadotrofinas o de hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante. Pero también, como decía, dependiendo de su concentración en plasma, puede también actuar inhibiendo la liberación de esas hormonas a nivel de hipotálamo e hipófisis. Entonces actúa como una retroalimentación positiva en algunos casos o como retroalimentación negativa en otros. En cambio, fíjense, la progesterona generalmente actúa como una retroalimentación negativa, es decir, inhibiendo la producción de hormonas liberadoras de gonadotrofina y hormonas folículo estimulante y luteinizante. Es importante para cuando hablemos de lo que es el ciclo menstrual como tal. Entonces decíamos, a nivel de hipotálamo se hermana la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿no ve? Que las características ya las han llevado en la parte de introducción a lo que era la endocrinología, donde veían las características de las hormonas y el tipo de hormonas que son estas. Lo importante de esta hormona, decíamos, que va a actuar sobre la hipófisis anterior liberando las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Para que recuerden un poquito, habíamos dicho a nivel del tipo de hormonas que podemos encontrar, hay hormonas esteroideas que tienen su núcleo al colesterol, ¿no ven? Hay hormonas que por la cantidad de aminoácidos que tengan pueden ser consideradas proteínicas o polipeptídicas. En este caso, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH que ustedes están leyendo ahí, es un decapéptido. ¿Qué es un decapéptido, muchachos? ¿Cómo es? ¿Qué es un decapéptido? Bueno, tareita para cuando revisen en su casita y puedan decirme que es un decapéptido, ¿de acuerdo? De todas maneras, también indicar que hay algunos autores que indicarían que esta hormona liberadora de gonadotrofinas también se produciría en pequeñas cantidades a nivel del mismo ovario. Pero hasta ahora la función de esta no ha sido bien descrita.
Las hormonas gonadotrofinas o las gonadotrofinas que se producen a nivel de la hipófisis anterior son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Es importante saber que estas dos hormonas tienen una secreción pulsátil, es decir, se secretan por pulsaciones, por pulsos. Y va a variar durante el ciclo, es decir, no es lo mismo la secreción de estas dos gonadotrofinas durante la primera fase del ciclo menstrual, que es el ciclo estrogénico o el ciclo proliferativo que se llama, que después de la ovulación, que es el ciclo secretor o ciclo lúteo, ¿no ven? Porque predomina el cuerpo lúteo. Entonces, varía su secreción. Se dice que generalmente es de un pulso cada hora en la primera fase, es decir, en la fase folicular, donde predominan los estrógenos, y un pulso cada 2 o 3 horas en la fase lútea, donde predomina la acción de la progesterona. Y lo que habíamos visto en el esquemita, que su amplitud, su frecuencia en su secreción va a ser regulada por un mecanismo de retroalimentación, el denominado feedback, que va a estar determinada por los estrógenos y progesterona. Pero también es importante remarcar que no solamente el estrógeno y progesterona pueden afectar la secreción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. También van a intervenir importantemente la dopamina, que va a tener una acción inhibitoria sobre estas hormonas. En cambio, la norepinefrina, por el contrario, va a ser la que facilite la secreción de folículo estimulante y hormona luteinizante. Pero a nivel de ovarios, y esto es importante porque estamos hablando específicamente de ovarios, porque estamos hablando del ciclo ovárico. No solamente existe la producción de estrógenos, no solamente existe la producción de progesterona, también existen otro tipo de sustancias específicas, bueno, no tan específico, pero que particularmente se producen a nivel de los folículos, como son la inhibina. La inhibina, por su estructura química, la podemos llamar que es un péptido. Este péptido va a estar constituida por dos cadenas alfa y cadenas beta, ¿no? Generalmente estas cadenas alfa y beta, si hablamos bioquímicamente, se encuentran, digamos, unidas por enlaces disulfuro. Se produce fundamentalmente esta inhibina a nivel de las células de la granulosa. Voy a retroceder un poquito para que nos ubiquemos de qué estamos hablando, por favor. Vamos a irnos hemos hablado ayer del folículo, y un poquito para que volvamos a retrotraer y cuando hablemos de células de la granulosa se ubiquen de qué estamos hablando. No creo que no hemos tocado aquí. No tenemos una figura, pero recuerdo que teníamos una más grandecita. Exacto. Miren, fíjense, este es un folículo de Graf, ¿verdad? Aquí tenemos la TEC interna, la TEC externa, y aquí tenemos el folículo rodeado de las células de la granulosa, que forman el cúmulus o forus. Bueno, precisamente, la inhibina va a ser formada o va a ser producida en esas células de la granulosa. Ahora, tenemos dos tipos de inhibina. La inhibina A y la inhibina B. La característica que la inhibina A va a tener cadenas alfa y cadenas beta. Las beta A, porque también las betas son dos tipos de cadena, beta A y beta B. Entonces la inhibina A tiene cadenas beta A. La inhibina B tiene cadenas beta B. Qué facilito, ¿verdad? Ahora, ¿qué acción? Bueno, por una parte, esta inhibina no tiene una secreción constante. Tiene una variabilidad durante el ciclo menstrual. Así que en el ciclo menstrual, dependiendo, digamos, a las características de este ciclo, va a ir aumentando o disminuyendo su secreción.
Se dice, obviamente, como se producen a nivel de los folículos, cuanto haya más folículos maduros, habrá mayor producción de inhibina. Esta inhibina, por una parte, también si hablamos a nivel del sexo masculino, favorece la producción de andrógenos. Y va a ser un potente inhibidor de la proliferación celular ovárica. ¿Entiende? Inhibidor de la proliferación celular ovárica. Otra sustancia, la activina. Esta activina va a estar constituida por cadenas también alfa y por cadenas beta. Pero particularmente al hablar de la activina folicular, hablamos de una activina que particularmente tiene cadenas beta. ¿Sí? Estas cadenas beta pueden ser, habíamos dicho que las cadenas beta pueden ser tipo A o tipo B. Entonces, existen activinas que tienen específicamente dos cadenas beta A, existen activinas que tienen dos cadenas beta B, o pueden haber activinas que compartan, es decir, que tengan una cadena beta A y una cadena beta B. Entonces, estamos hablando de tres tipos de activina. ¿Qué es esta activina? Esta activina tiene efecto contrario a la inhibina. Y al tener actividad contraria a la inhibina, lo que va a hacer es estimular la liberación, la síntesis de hormona folículo estimulante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la activina, a través de la hormona folículo estimulante, va a promover el desarrollo, la maduración folicular. Otra sustancia, la folistatina. Inicialmente, su modo de acción en los primeros estudios de esta folistatina atribuyeron que tenía acciones casi similares a la inhibina. Por su estructura química, esta folistatina es una proteína. ¿Sí? Entonces tiene, según algunos estudios, existen dos tipos de folistatina. Unas de mayor peso y otras de menor peso. Pero ambas actúan de la misma manera. ¿Sí? ¿Y qué es de la misma manera? Que están ligados a la activina. Entonces, si están ligadas a la activina, ¿qué significa? Que tendrá funciones similares a esta. ¿Y qué me habíamos dicho que es la activina? La activina va a favorecer la maduración, la proliferación de folículos. Otra sustancia, el inhibidor de la maduración del ovocito, por sus siglas OMI. Esta sustancia, como su nombre está indicando, es capaz de impedir que el ovocito madure. O sea, parecería que esta precisamente es una sustancia descubierta y que es particularmente, al tener esta función, se dice que esta función la ejecutaría a través de las células del cúmulo foro, es decir, de esas células de la granulosa. Otra sustancia, el activador del plasminógeno. Esta sustancia o activador del plasminógeno tiene particular importancia cuando se produce la ovulación, porque lo que se le atribuye a este activador del plasminógeno es que existiría un sistema que favorecería la activación de la plasmina. Esa plasmina sería capaz de lisar, de destruir, de necrosar la membrana folicular en el momento de la ovulación, favoreciendo la salida del óvulo. Otra sustancia, la proteína reguladora folicular. Esta proteína reguladora folicular es responsable de inhibir
la aromatización. Hay algunos que confunden a esta proteína reguladora folicular con la activina, pero son dos sustancias totalmente distintas. Otra sustancia que se produce a nivel local, a nivel de los ovarios, tenemos el inhibidor de la unión de la LH a sus receptores. Este inhibidor de la unión de la LH a sus receptores es producida a nivel del cuerpo lúteo, a medida que va envejeciendo. Entonces, ¿eso qué significa? Cuanto más viejito sea el cuerpo lúteo, más formación habrá más formación de este inhibidor de la unión de la LH a sus receptores. Por lo tanto, la LH irá disminuyendo en su acción. Y eso favorecerá la atresia del cuerpo lúteo. Otra sustancia, la relaxina. La relaxina también es una sustancia peptídica, pero como su nombre indica, produce particularmente en los animales, no tanto comprobado, se dice en los seres humanos, la relajación de la articulación de la sínfisis pubiana. Eso, ya les digo, no ha sido muy bien comprobado en el ser humano. Hay muchos que le atribuyen totalmente que es acción de esta, pero algunos que todavía dudan. De todas maneras, sí está comprobado en los animales. Pero lo que sí está comprobado es que relaja la contractilidad de la musculatura uterina. Más o menos parecido a lo que hace la progesterona. La progesterona también sabemos que produce relajación de la musculatura uterina. Entonces, de esa manera, lo que favorece es que ese útero esté en reposo y de esa manera favorezca el crecimiento de esa gestación, el desarrollo de esa gestación. Después tenemos la familia de las insulinas, los denominados Insulin-like Growth Factors, ¿no ve? IGF. Estas somatomedinas o Insulin-like Growth Factors son tipo 1 y tipo 2. Son proteínas, ¿no ve? Parecidas a la insulina, que creo que han llevado anteriormente, que tienen, al igual que la insulina, una derivación a nivel de una estructura parecida a la proinsulina. A su vez, cada uno de estos, hemos dicho que hay somatomedina tipo 1, tipo 2, a su vez estos tienen sus propios receptores. Ahora, los niveles de tipo 1 se relacionan principalmente con la hormona de crecimiento, de los que son, se dice, dependientes. Ahora, ¿dónde se sintetizan en los estrógenos? ¿Dónde se producen estas somatomedinas? ¿Dónde se sintetizan a nivel de los ovarios o dónde se producen? Todavía un poco está controvertido. Algunos indican de que también serían las células de la granulosa las responsables de la producción de esta familia de somatomedinas. El factor de crecimiento epidérmico, otra sustancia que se produce en los ovarios. Este es un péptido, ¿sí? Entonces, digamos, principalmente ha sido identificado en el denominado fluido folicular, es decir, en ese líquido que se encuentra en el antro folicular del folículo de Degrafo, el folículo maduro que habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo que hace es inhibir algunas acciones de la hormona folículo estimulante. Es decir, particularmente en relación a la producción o síntesis de estrógenos. También actúa sobre la inhibina, a la cual la inhibe. Otra sustancia, el factor de crecimiento transformante alfa. Este factor de crecimiento transformante alfa tiene algunas similitudes con el factor de crecimiento epidérmico.
una parte por su estructura química. Pero se ha indicado que este factor de crecimiento transformante alfa tiene un mayor efecto angiogénico. Es decir, al tener una acción angiogénica, ¿qué favorecería? Favorecería la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y particularmente esos nuevos vasos sanguíneos estarían siendo estimulados en su desarrollo a nivel del cuerpo lúteo. Es decir, sería entonces un factor importante para el crecimiento y funcionamiento de ese factor lúteo. Otra sustancia, el factor de crecimiento transformante beta, que se indica tiene similitudes con la inhibina. Y también algunos hablan con la hormona antimulleriana. Se dice que este factor de crecimiento transformante beta principalmente tiene un efecto inhibitorio de la biosíntesis de andrógenos. Bueno, entonces hemos hablado un poquito acerca de las distintas sustancias que se producen a nivel de los ovarios y con eso ustedes han visto que los ovarios no simplemente habían sido responsables de la producción de estrógenos, de progesterona o folículos. Estamos viendo que también producen una serie de sustancias que son importantísimas en las distintas funciones y reacciones que se van a dar en el ciclo tanto menstrual como ovárico. Al hablar del ciclo ovárico, hablamos de dos fases principales. La primera fase, donde actúan principalmente los estrógenos. Fíjense aquí en la lámina, van a ver cómo los estrógenos tienen un progresivo ascenso hasta alcanzar un pico. Es en esta fase donde se ha de producir lo que vemos en la gráfica, una progresiva maduración del folículo, que va de un folículo primario a un folículo maduro o folículo terciario o folículo de Graf, que va a ser el responsable de liberar el óvulo, dando lo que se llama la ovulación. Esta primera fase es llamada fase proliferativa, fase estrogénica o fase de maduración folicular. Una vez producida la ovulación, se produce la segunda fase, en la que predomina la acción del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo que tiene como característica la producción de progesterona. Por lo tanto, en esta segunda fase, la que predomina en su acción es la progesterona, pero no significa que solo sea la progesterona la que ejerza su acción. También ejerce su acción los estrógenos. Pero al haber un predominio en la acción de la progesterona, a esta segunda fase se la denomina fase progestacional o fase del cuerpo lúteo. Y porque en esta segunda fase existe una secreción glandular, también la denominan fase secretoria. Aquí se los presento al folículo primordial para recordarles. Vemos que está constituida por la célula germinal u ovocito u oocito que le llamamos y células de la granulosa que forman una capa de células en este folículo primario. Y aquí vemos al folículo de Graf, que ya se nos había presentado, donde vemos una teca interna que se encuentra en la parte interna, una teca externa en la parte externa. La teca interna es una capa muy vascularizada, donde particularmente se da la producción de hormonas. En cambio, la teca externa constituye más un elemento de sostén. Es un tejido fibroso el que construye esta teca externa. A nivel del ovocito, este se va a ver rodeado por distintas capas, por varios estratos de capas, digamos, no distintas capas, que constituyen la capa granulosa. Al interior de este folículo de Graf encontramos el antro folicular que se encuentra almacenando el líquido folicular. Bueno, durante la fase preovulatoria
o denominada fase folicular, fase proliferativa, fase estrogénica, que son los nombres que les dan, y eso les remarco para que no se me confundan. Existen a su vez distintas etapas. Una primera fase es la fase de reclutamiento folicular. Generalmente esta fase de reclutamiento folicular es considerada del primer al cuarto día. Es precisamente cuando se está iniciando el sangrado menstrual. ¿Entienden? Es cuando ha terminado o concluido el ciclo precedente y está empezando un nuevo ciclo, que se empieza a contar a partir del primer día de la menstruación. Entonces, en esta fase de reclutamiento folicular, precisamente empiezan a darse la maduración, la proliferación de algunos folículos, que precisamente son los que posteriormente van a continuar hasta llegar uno de ellos a dar el óvulo. Es decir, se va a producir la ovulación. En esta fase es importante también la acción progresiva que va a ir teniendo la hormona folículo estimulante. A esta fase folicular continúa la fase de selección folicular. En esta fase de selección folicular, los elementos celulares van a adquirir una mayor capacidad esteroidogénica, es decir, una mayor capacidad de producir estrógenos y progesterona, particularmente estrógenos. Pero también, aparte de los estrógenos y progesterona, se va también progresivamente formando la hormona inhibina, cuya acción ya la hemos comentado. Posteriormente a la fase folicular, en el día 8 a 12, empieza la fase de dominancia folicular. Esta fase de dominancia folicular es responsabilidad del incremento de los estrógenos. Esto quiero que se metan a la cabecita. Si el folículo de Graf, hemos dicho que las células de la granulosa contribuyen a la formación de estrógenos. En la medida que ese folículo va madurando, se va incrementando las capas de las células de la granulosa. Por lo tanto, también se va incrementando la producción de estrógenos. Y por eso que en la primera fase ese ascenso progresivo en la cantidad de estrógenos, porque ha habido mayor maduración de los folículos. ¿Por qué es importante esta fase? Porque precisamente gracias a la producción de ese incremento de los estrógenos se va a producir lo que es la oleada de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Es decir, el pico de los estrógenos estimula el pico u oleada de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante que van a contribuir a la ovulación, es decir, a que se rompa ese folículo de Graf y libere el óvulo. Esto generalmente se da el día 14 de un ciclo menstrual de 28 días. Otro concepto que quiero que se quede grabado en ustedes. La ovulación se produce 14 días antes de la menstruación. ¿De acuerdo? Métanse eso en la cabecita. 14 días antes de la menstruación. Entonces, lo que hablamos, los estrógenos progresivamente van incrementando como consecuencia de que el folículo va produciendo estrógenos y en la medida que hay mayor maduración del folículo, hay mayor producción de estrógenos. Estos estrógenos llegan a un pico que produce la oleada de LH y FSH. Esa oleada de LH y FSH van a ser responsables de la ovulación. A lo que les decía, esta ovulación se produce 14 días antes de la menstruación. Ovulación 14 días antes de la menstruación. Fíjense, si tomamos en cuenta esta lectura que traigo acá, va a surgir una pregunta para ustedes.
Dice, el inicio del aumento de hormona luteinizante ocurre 24 a 36 horas antes de la ovulación. 10 a 12 horas después del pico de LH se produce la ovulación. 24 a 36 horas después del pico de estrógenos se produce la ovulación. Entonces, ¿quién sería responsable de que se rompa ese folículo de De Graaf y nos dé la ovulación? Tomando en cuenta esos conceptos. Si yo les haría una pregunta, les diría, el responsable de la ovulación es hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, estrógenos, progesterona o gonadotrofina coriónica. O por ahí, hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? Luteinizante, doctor. Correcto. Entonces, ahí fíjense, miren, horas antes de que se produzca la ovulación, 10 a 12 horas, se produce el pico de leche que es responsable de la ovulación. Como consecuencia de la ovulación, ¿qué existe? Una caída en la producción de estrógenos. Aquí vemos, miren la gráfica. Fíjense, se produce el pico de los estrógenos, la oleada de la LH-FSH y empieza a caer la producción de estrógenos y por el contrario empieza a haber un progresivo incremento de progesterona. Entonces, se dice que en la ovulación va a condicionar una caída en la producción de estrógenos. Va a haber un inicio de una cascada enzimática con aumento del activador del plasminógeno, que lo describíamos, ¿no ve? Que este plasminógeno sería el responsable de debilitar la pared del folículo y producir y favorecer la salida del óvulo. Persiste, se indica la presión intrafolicular positiva por aumento del líquido folicular y mantención del tono de la musculatura lisa del folículo hasta que se rompe y inicie el vaciamiento. Es decir, que al existir una presión intrafolicular, esta presión intrafolicular también favorecería para que se rompa ese folículo y se produzca la ovulación. Una vez que se ha producido la ovulación, se da la formación del cuerpo lúteo. Ingresaríamos a la segunda fase del ciclo sexual femenino, o ciclo menstrual, que le llaman. Entonces, en esta segunda fase, habíamos dicho que se da la formación del cuerpo lúteo. También, al igual que en la primera fase, también hay una fase temprana, o se divide en etapas, digamos, o fases. Una fase lútea temprana, una fase lútea media, una fase lútea tardía. La fase lútea temprana precisamente es la que caracteriza la formación inicial de ese cuerpo lúteo. Fíjense, este cuerpo lúteo, una vez que ha salido el ovulito, empieza a infiltrarse de células lipídicas que le dan ese tono amarillento, por eso se llama cuerpo lúteo. Va creciendo progresivamente y al igual que va creciendo este cuerpo lúteo, va a ir dando la producción de progesteronas particularmente y de estrógenos en menor proporción. Una vez que alcance la fase lútea media, que es donde alcanza el esplendor, digamos, en su estructura o en su tamaño y en su función del cuerpo lúteo, empieza a decrecer. Al empezar a atrofiarse, empieza a infiltrarse de células fibrosas que le dan un aspecto blanquecino a lo que se denomina cuerpo albicans o cuerpo blanco, en el cual cae la producción de estrógenos, cae la producción de progesterona y posteriormente va a ser reabsorbido. Entonces aquí vemos cómo, fíjense, progresivamente se va dando la formación o maturación del cuerpo lúteo, también se va dando una mayor producción de progesterona, pero también de estrógenos. Lo que hemos dicho, predomina la formación de progesterona, por eso se denomina a esta segunda fase, fase progestacional. Fíjense cómo las glándulas en esta fase se hacen más tortuosas, empiezan ya a ser secretantes, por eso que esta segunda fase se llama fase secretoria. A diferencia de la primera fase, donde después de la menstruación empiezan a proliferar la formación de las glándulas, por eso se denomina fase proliferativa.
Bueno, y aquí ya simplemente redundar sobre lo que son los folículos primarios, el folículo de Graf, las capas, que creo que no merece mayor atención. Aquí, esto es simplemente para que ustedes vean cómo esto es un corte, no es un esquema, es una foto microscópica, donde pueden ver cómo va desarrollando el folículo primario hasta convertirse en el folículo maduro o folículo de Graf, ¿no? Al igual como han visto los dibujitos, fíjense aquí, en un corte histológico se aprecia lo mismo. Bueno, una vez que hablamos del ciclo ovárico, ahora hablaremos del ciclo endometrial. El ciclo endometrial también va a tener dos fases, la fase folicular y la fase lútea, que están divididas por ovulación. La duración, 28 días, más o menos 7 días, habíamos dicho entre 21 y 35 días. La cantidad de sangre perdida, aproximadamente 100 cc. Claro que esto puede verse ligeramente modificada, a veces incrementando esta cantidad o disminuyendo, pero es el promedio. Contenido de esa menstruación: leucocitos, hematíes, agua, mocos, restos de tejido endometrial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para verse quedado clarito cuándo se produce la ovulación, si yo les preguntaría a ustedes, en una paciente que tiene sus ciclos menstruales cada 32 días, ¿cuál sería el día probable de ovulación? Como muchachos. Repito la pregunta. En una paciente que tiene sus ciclos menstruales de 32 días, ¿cuál sería el día probable de ovulación? Doctor, 18. ¿Sí? ¿Te escucho? 16 días antes de la menstruación. ¿Por qué sacas eso de 16? A ver, si me justificas, por ahí te acepto. Porque se ha tomado en cuenta la mitad del ciclo, ¿verdad? Sí. Ya quedan 32, la mitad 16. ¿No? Como 28, la mitad 14. ¿Sí? Esto es razonamiento, ¿verdad? ¿Alguien tiene otro razonamiento? Muchachos, hablen nomás, no les estoy viendo la cara, así que tranquilos. No los voy a reconocer en la facultad. Mejor equivocarse ahora. Yo estaría de acuerdo con la compañera, doctor. Aquí estoy de acuerdo. Ya. A ver, muchachos, si les dije hace un momento, métanse un concepto importante a la cabecita. La ovulación se produce 14 días antes de la siguiente menstruación. ¿Saben? Entonces, ¿eso qué significa? Si una paciente tiene sus ciclos de 32 días, 14 días antes, ¿cuánto sería? 18. Entonces, su ovulación va a ser el día 18. Claro que esto varía, ¿no? Sabemos que el cuerpo humano no es un reloj, pero que generalmente tiene una frecuencia, una secuencia regular de 14 días. Y lo que se dice, lo que varía es la primera fase del ciclo, es decir, la fase estrogénica, que se puede acortar o alargar. Pero la segunda fase, la fase progestacional, la fase secretoria, la fase lútea, generalmente dura 14 días. Y por eso se calcula como el día probable de ovulación 14 días antes de la siguiente menstruación. ¿Eso qué significa? Significa que si, por ejemplo, yo os digo, una paciente tiene sus ciclos menstruales de 24 días, ¿cuándo será su día probable de ovulación? Ya, muchachos, no piensen tanto, caramba. Está fácil. Pues resten más. El día 10. ¿Perdón? 10. Ya. Correcto. Muy bien.
estamos haciendo 14 días antes. Si tiene 24 días, el día 10. Si tiene 26 días, sería el día 12. ¿Vale? Si tiene 30 días, será el día 16. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que ustedes manejen, porque de pronto ya desde ahora ya deben tener a sus parientes, a sus amigos, que generalmente les preguntan, y una de las preguntas típicas es, por ejemplo, saber en algunos casos cómo se pueden cuidar para no embarazarse, o de pronto les vienen a decir cómo puedo hacer para que se puedan embarazar. Y uno generalmente les recomienda y les dice, si quieres embarazarte, ten relaciones próximas en que pueda ser tu ciclo ovulatorio o que se produzca la ovulación. Entonces, si ustedes no saben calcular bien, cuidado que le están haciendo tener relaciones en fechas alejadas a la ovulación. Por eso que les digo que es importante que manejen ese dato. O por el contrario, ¿no? Les digan, ¿saben qué, señores? No quiero embarazarme y por favor, ¿qué me aconsejan? Entonces, lo que le van a aconsejar es, obviamente, tener relaciones un poco alejadas del día probable de ovulación. Si es que no utiliza algún método y prefiere un método natural, ¿no ve? Entonces, para eso, si no me dominan ustedes cuándo es el día probable de ovulación, imagínense la orientación que le van a dar. Se van a equivocar y ustedes van a ser los padrinos de ese futuro bebé. Bueno, entonces, en el endometrio del útero, regresando al tema, tenemos lo que es precisamente, en la capa interna del útero, precisamente tenemos lo que es el endometrio, ¿verdad? Y este endometrio se divide en dos, una capa funcional y una capa basal. Precisamente la capa funcional es la capa que se va a recambiar en cada uno de los ciclos. Por lo tanto, es esta capa la que durante la menstruación se elimina y nuevamente se regenera en el siguiente ciclo. En cambio, la capa basal es una capa permanente de sostén que generalmente está asociada a la influenza y a veces a la producción de algunas hormonas. En las fases del ciclo menstrual, lo que decíamos, también está subdividido en subfases. Así tenemos la fase proliferativa, que habíamos dicho es la fase que va a estar estimulada por los estrógenos, y precisamente entre los estrógenos, uno de los estrógenos más potentes es el estradiol, que actúa en esta capa. En la fase secretora, fase progestacional, habíamos visto que si bien actúan tanto estrógenos como progesterona, pero lo que más actúa va a ser la progesterona, produciendo la secreción de las glándulas, por eso se le denomina fase secretora. La fase isquémica es una fase premenstrual, es decir, antes de que se produzca el sangrado, donde va a haber una regresión del cuerpo lúteo. Al haber regresión del cuerpo lúteo, va a caer la producción de estrógenos, va a caer la producción de progesterona y va a llevar a lo que es la menstruación. Menstruación que particularmente se debe a la supresión de la progesterona, a la caída en la producción de progesterona. Es así que, por ejemplo, van a ver que en algunos casos, cuando existen personas que están con sangraditos excesivos, digamos, o muy irregulares, a veces el médico tiende a prescribirles progesterona, precisamente por ese factor, para que evitar que exista un mayor sangradito y la progesterona pueda dar una mantención todavía a que esa capa endometrial no se elimine. Simplemente acá, remarcando, fíjense, en la fase proliferativa hay un aumento progresivo de ese espesor del endometrio, como también un aumento en la longitud de sus glándulas. Cuando estamos ya próximos a la ovulación, fíjense cómo esas glándulas son longitudinales, son largas y ese endometrio es grueso. ¿Responsable? Los estrógenos. En la fase secretora, que es la que continúa la ovulación, fíjense cómo las glándulas se vuelven más tortuosas, fíjense, ese epitelio, hueso endometrio está engrosado, pero conforme va culminando esta fase secretoria, se va a producir un infiltrado leucocitario. Aquí no se nota muy bien esta lámina, es un infiltrado blanquecino que nos está indicando que está próxima a la menstruación. Es así que van a ver que en algunas mujeres, antes de que se les presente la menstruación, clínicamente empiezan a tener una anorrea. Es un flujo blanquecino escaso que no es fétido, que no produce mayor molestia que la humedad,
pero que es un indicativo, digamos, que le estamos diciendo de que está próxima a un sangradito, próxima a su menstruación. Ahora hay otro tipo de leucoreas que pueden ser de otras características, ¿no? Pero como les digo, es una leucorea un poco mucosa, que no tiene mal olor, que no es brumosa, ni produce mayor molestia. Y la fase isquémica, donde prácticamente ese endometrio ha habido una caída de estrógenos, ha habido una caída de la progesterona, la más importante, que nos va a conllevar a una destrucción de ese endometrio y se va a producir el sangrado. Algunos autores tienen definiciones de lo que es la menstruación, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros científicamente decimos es que es la descamación periódica de la capa funcional del endometrio. Eso es para nuestra menstruación. Cuando algunos de ustedes les pregunten qué es el endometrio es la eliminación periódica de la capa funcional del endometrio. ¿Listo? Pero hay algunos autores que poéticamente decían que la menstruación es el llanto del útero por la pérdida de un niño. Porque precisamente, ¿no? La función que cumple el útero precisamente es la de albergar, hospedar a ese ser vivo que se desarrolla hasta el momento del nacimiento. Algunos conceptitos que tal vez son interesantes para ustedes, que la menstruación se produce 3 días posteriores a la luteólisis, es decir, 3 días posteriores a la destrucción, a la regresión, a la atresia de ese cuerpo lúteo. Para que ocurra la menstruación se va a dar una disminución de los estrógenos, disminución de la progesterona y va a haber un aumento en la concentración de las prostaglandinas. También se da vasoconstricción de esas arteriolas espirales. Y lo que habíamos mencionado durante la fase secretoria, ¿no? Que ya empieza el reclutamiento de los folículos que dura, lo habíamos dicho, de 1 a 4 días. Y, obviamente, simultáneamente se inicia la regeneración de este epitelio endometrial a partir de su capa basal. Para algunos que no conocen las menstruaciones, particularmente los varones, que son los más inocentes, indicarles de que estas menstruaciones tienen, por una parte, un color rojo. ¿Por qué es el color rojo? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? A ver, muchachos. Muchachos. ¿Por qué es de color rojo? Hola, hola. Probando, probando. ¿Mm? Hola. ¿Por qué es de color rojo la menstruación? Señores estudiantes, creo que están queriendo matar con la indiferencia. Tiene coloración roja porque es sangre, ¿verdad? ¿Y qué le da esa coloración roja a la sangre? La hemoglobina. Hola, hola. ¿Me están escuchando o se ha cortado la comunicación con ustedes y estoy hablando solito? ¿Alguien me puede decir si todavía estoy conectado con ustedes? Se escucha, doctor. Bueno, creo que la siguiente clase todo el mundo va a estar con pantalla encendida. Bueno, como decíamos que tiene una coloración roja por la sangre y ese color es el color rojo que tiene la sangre precisamente por la hemoglobina. Contiene sustancias fibrinolíticas, es decir, sustancias o enzimas que van a destruir el fibrinógeno, la fibrina, y de esa manera van a evitar que coagule. También tiene agua, al contener sangre tiene hematíes, tiene leucocitos, tiene tejido endometrial, porque son restos del tejido endometrial lo que se elimina. A nivel del cuello uterino existe la secreción mucosa, por lo tanto ese
esa menstruación también contiene moco, células de descamación vaginal, prostaglandinas, etc. Pero estos son los principales componentes. Bueno, esto simplemente creo que es más redundante y discúlpenme, pero ya nos habíamos excedido, con razón ya no me estaban entendiendo, ya ha sido las 9:10, así que por favor, mil disculpas, aquí concluimos para continuar mañana, por favor, con la clase. Mil disculpas, miren, con razón ya nadie me estaba dando importancia porque ya habíamos excedidonos en la hora, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, muchachos, estoy dispuesto a responderles, por favor. Doctor, buenos días. Doctor, Hola, hola, ¿me escuchas? Hola. sí, doctor, buen día. Ahora sí. ¿Qué pasa con la menstruación irregular? O sea, digamos, un mes sí, 2 meses después no, y luego sí. ¿Se debe a un fallo hormonal o es que hay que hacerse una revisión de quiste de ovárico o no sé? Bueno, una irregularidad hormonal se deben a varios factores, ¿no ve? Por ejemplo, a veces simplemente son factores fisiológicos. Por ejemplo, en las personas que recién están iniciando sus menstruaciones, cuando llegan a la pubertad e inician sus menstruaciones, generalmente son un poquito irregulares, porque su organismo va madurando hormonalmente y esos ciclos menstruales progresivamente se van a ir regulando. En esa primera fase no requieren ningún tratamiento. Pero, por ejemplo, en personas que a veces han tenido ya la madurez hormonal, empiezan a tener sus ciclos menstruales normales y de pronto empiezan a tener alteraciones. Entonces, lo que tú muy bien decías, hay algunas alteraciones que se producen precisamente por la formación de quistes a nivel de ovario. Pero también puede haber otro tipo de factores que estén influyendo en esas irregularidades. Por ejemplo, a veces se eleva una hormona que generalmente está elevada en las mujeres gestantes o que están dando de lactar, que es la prolactina. Pero en algunas pacientes jóvenes que nunca han estado embarazadas también existe incremento de la prolactina que interfiere con el proceso normal de ese ciclo sexual femenino, ese ciclo menstrual, y les trae irregularidades. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es medir si esta hormona no está elevada, y si está elevada hay que dar un tratamiento que nos vaya a bloquear la producción de esta hormona que nos está interfiriendo con un ciclo menstrual regular. Es decir, con eso que te quiero decir, que existen distintos factores que pueden afectar un ciclo menstrual y que nos puedan dar esa irregularidad. Lo que tú decías, pertinente. Conviene siempre revisar a esa paciente, es decir, desde hacerle una ecografía hasta hacer exámenes de algunos laboratoriales, dosificando sus hormonas para ver si se encuentran en cantidades adecuadas o si hay algunas que estén alteradas y requieren regularizarlas mediante el tratamiento correspondiente. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, gracias. Y Pregunta, dime. la anterior semana le hice una prueba de embarazo a mi hermana. Ya. La cuestión es que en esas pruebas, ¿qué hormona se evalúa? La gonadotrofina coriónica, es decir, esa hormona que se produce precisamente en el embarazo. Esa hormona, si tú la dosificas en sangre, es mucho más efectiva que en orina, porque la presencia en sangre es más precoz que en orina. Si quieres un diagnóstico precoz de embarazo, haces ese test en sangre, pero si quieres un poquito más tardío, lo haces en orina. La gonadotrofina coriónica humana. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Dime, Fabiola. En personas que solo les dura la menstruación un día, ¿eso es normal o anormal? Porque conozco a 2 personas que la menstruación solo les dura un día. Bueno, si sus menstruaciones han sido desde un inicio de un día y no han sufrido modificaciones en el tiempo, pues las podemos considerar normal para esas personas. Porque no nos olvidemos que en medicina, yo les digo, nada es como un reloj, siempre hay sus exceptos, ¿no ven?
Y dentro de los exceptos, precisamente están esas personas que tienen a veces esa escasa eliminación de menstruación, que no se reúnen a las condiciones, al patrón normal que señalábamos o que indicábamos, pero que si siempre lo han tenido, no hay por qué preocuparse. Así que tranquilos. Está bien, doctor. Gracias. ¿Qué más? Doctor, una pregunta más con el test. O sea, ¿puede salir un falso negativo si es que se lo realiza posterior al acto? ¿O en su prospecto decía después de 12 días o 14 días? ¿Por qué se debe? Ya. Lo que tú hiciste es un test en orina, ¿no ven? Sí, le realicé. Ya, bueno, normalmente ustedes saben que, primeramente, si uno tiene relaciones hoy día y se hace el test al segundo, al tercer día, no va a tener ningún resultado. Todo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué les decía? Es la gonadotrofina coriónica la que se mide. ¿Y cuándo se empieza a producir esta gonadotrofina coriónica? Cuando el ovulito fecundado, habíamos dicho que la fecundación se produce a nivel de la ampolla, ¿no ve? Es decir, a nivel del tercio externo de la trompa. Para que ese ovulito fecundado llegue hasta el útero y se implante, tardan entre 5 a 7 días. Entonces, si decimos que tardan entre 5 a 7 días en implantarse en el útero, es a partir de esa implantación que recién te va a empezar a dar positividad a la prueba. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que será bueno que a partir del 7º u 8º día recién te puedas hacer el test, porque antes de eso te va a dar negativo, cualquier test. Así que no se me apresures mucho. Y si le hicieron el test al segundo, tercer, cuarto día que tuvo la relación y que estaba sospechando que pudiera haber quedado embarazada, pues el test no resulta, es negativo. Todo test, ya les digo, mejor si lo realizan del 7º día para adelante. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. ¿Qué más? Bueno, esas son preguntas extras, creo, más curiosidades, pero que están muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana, por favor, y disculpas, miren, nos hemos excedido. Yo también tengo que salir de acá. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Suerte. Hasta mañana, por favor. Hasta mañana, doctor. Luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Y mañana hágame recuerdo, por favor, de la hora, ya, para que no me pase. Por favor. Unos 10 minutos antes que acabemos, estamos felices.